Día poder verles, ¿ah? No nos veíamos desde la última vez, ¿no? ¿Cómo están de conservados? Ustedes están intactos. Es para que me digan lo mismo a mí. Bueno, una alegría verles de verdad. Eh, Estamos viviendo unos tiempos de mucho desafío en la fe, en medio de un mundo muy, muy, muy pesado. Y los hijos de Dios, nuestra fe está siendo atacada, retada, desafiada. Y en estos tiempos hay un llamado que Dios le está haciendo a la iglesia. Algo de ese llamado quiero compartirles en esta mañana. Y es un llamado a fortalecer nuestra fe. Abraza al que tienes a tu lado y dile: Dios te está llamando a fortalecer tu fe. Y respondiendo a ese llamado del Señor, el Señor nos habló y recibimos de Él como esa inspiración para esta asignación, para compartir con la iglesia del Señor en este tiempo una palabra revelada por el Espíritu para alimentar nuestra fe. El asunto es que como cristianos muchas veces nos acostumbramos a ciertas expresiones que no tienen nada de malo, pero para los desafíos de hoy ya no es suficiente. Ya no es suficiente decir tengo fe, ya no es suficiente decir voy a orar con fe, ya no es suficiente voy a pedirle con toda la fe, porque uno puede decirlo, pero el asunto es si realmente está ocurriendo, si realmente estamos accionando la fe, porque la fe no es algo natural. Yo no puedo decir yo soy el hombre de la superfe, nadie puede decir eso, porque la fe nos ha sido dada por el Espíritu Santo. Lo que necesitamos es alimentar esa fe con la revelación del Espíritu, con la revelación de la palabra. Jesús hizo una pregunta en los evangelios, no sé quién la recuerda. Jesús preguntó: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuántos han leído eso en los evangelios? Jesús nos hace esa pregunta: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y esa es la preocupación, lo que nos debe enfocar. Después de estos tiempos de pandemia y pospandemia, es triste, pero algunos cristianos volvieron atrás, se desanimaron, se fatigaron, se confundieron. Y el asunto es que solamente aquellos que caminen por fe, solo aquellos que alimenten su fe, podrán prevalecer frente a los embates que vienen, porque lo que viene es tremendo. La iglesia es una iglesia victoriosa. Tenemos una promesa: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero nuestra responsabilidad es perseverar en la fe, es permanecer en la fe. Y por eso, obedeciendo ese llamado, Dios nos ha permitido escribir este libro. A mi esposa y a este servidor: Saldrás adelante. En este primer tomo hablamos sobre la fe como una fuerza imparable que nadie te puede quitar. Y en estos 8 capítulos vas a recibir revelación del Espíritu para alimentar tu fe. Saldrás adelante, y es el mensaje que también les quiero compartir hoy con la palabra que Dios me dio para ustedes, el llamado saldrás adelante. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? Abraza al que tienes a tu lado con una sonrisa y dile: saldrás adelante en el nombre de Jesús. He tratado de condensar en este libro varios principios de la palabra que me han ayudado a fortalecer mi fe y a permanecer en fe durante estos 34 años de mi caminar con Dios, y creo que pueden también bendecirte y ayudarte. Traje algunos por si algunas familias quieren llevarlo, adquirirlo. Los estaré autografiando al final si desean.
nos tomamos la fotico y te lo llevas. Pero la carga que hay en mi corazón y el anhelo de mi corazón es que tú puedas echar mano de todas las herramientas posibles. Esta es una de ellas, no la única, más faltaba, pero yo sé que te puede aportar mucho para que nutras tu fe con la revelación del Espíritu. Amén. No sé si tenemos el promo para que miremos el promo del libro. En tiempos como los que vivimos necesitamos seguridad, dirección, sustento en la crisis, ser librados de angustias. Necesitamos un soporte de fe, pues la fe es una fuerza imparable que nadie te puede quitar. Saldrás adelante. Adquiérelo hoy mismo. Bueno, muy bien. Entonces los que desean, al final conversamos, compartimos y se llevan, saldrás adelante. Inicialmente Jesús nos hace nos da una promesa, pero esa promesa también nos advierte de una realidad. Vamos a mirar 3 textos de la palabra esta mañana. El primero, Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, el versículo 33. Estamos hablando de promesas. Estamos hablando que Dios nuestro Padre nos sustenta y es un Padre que nos bendice con sus promesas. Eso es maravilloso. Yo cuando recién empecé a caminar con el Señor, como decía la pastora Indira, estaba muy jovencito, pero cuando yo recibí al Señor, el Señor me atrapó de una manera que me pegué una enamorada de Dios impresionante y empecé a servir desde muy joven. Mi primer predicación a una iglesia así en pleno fue a los 18 años de edad, y yo me enamoré del Señor de una manera tremenda, y uno de los tesoros que descubrí fue las promesas del Señor. La gran diferencia de caminar sin el Señor a tientas, ¿verdad que sí? ¿Cuántos sintieron eso también? Antes de conocer a Cristo uno caminaba como a tientas, ¿verdad? Como tropezando, como con muchas dudas, con muchos temores, con muchos miedos. Pero cuando tú conoces al Señor Jesucristo, te llenas de una paz, de una seguridad, de una convicción. Y entonces ahora tu sustento son las benditas promesas que Dios tiene en la palabra para ti, para tu familia. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios por esas promesas? Por eso vengo a predicarte, saldrás adelante. Porque el enemigo quisiera levantar un muro inmenso de desánimo, de desaliento, de imposibilidad, de no eres capaz, hasta aquí llegaste, se acabó todo, tú no tienes la capacidad, tú no tienes los recursos, la manera. Pero no importa lo que esté pasando, las circunstancias, no importa si en este momento estás atravesando una prueba, un conflicto en tu familia, una adversidad financiera, una situación difícil, lo que sea. Hoy la voz de Dios, tu Padre, para ti es: hijo, a pesar de la tormenta que estás viviendo, saldrás adelante. ¿Cuántos reciben esa palabra de fe? Juan capítulo 16, verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hay que tener bien claro esto, es que hay versículos donde en un solo versículo pueden haber más de una promesa. Este es el caso. Hay una primer promesa, que en nuestro Señor Jesucristo tendremos paz, no en el banco, no en una relación de noviazgo, no en el trabajo, en Él tendremos paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es la palabra que Él nos habla, es la revelación del Espíritu, porque la provisión de Dios para los hijos de Dios es la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque las bendiciones que tú y yo recibimos, aún inclusive las bendiciones inesperadas, primero fueron una palabra, porque la palabra es una semilla, y esa semilla cuando da fruto se convierte en una bendición,
Y la bendición de Dios es integral. En lo económico, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, en tus proyectos, en tu ministerio, en tus dones, en tus talentos, tus capacidades. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Del mundo, ¿qué podemos esperar? Aflicciones. Y del Señor Jesús, ¿qué podemos esperar? La victoria. Porque Él dice, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A ver, ¿del mundo qué podemos esperar? ¿Y de Jesucristo qué podemos esperar? La victoria. A ver, un aplauso de victoria al Rey de Reyes. Para cada aflicción que vivan los justos, habrá una victoria sobrenatural de parte de Dios. Salmo 20. Teniendo presente esta promesa, porque estamos en este tiempo creyendo en las promesas de Dios, es lo que el Señor está hablando a su iglesia, ¿verdad? En este tiempo. Teniendo claro esta promesa de que en medio de la aflicción vemos grandes victorias. Hay un requisito y es la fe. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Y confiar es qué? Es fe. Se conoce el Evangelio de Juan como el Evangelio del amor, pero realmente es el Evangelio del creer. Usted puede hacer un ejercicio. Estudiar el Evangelio de Juan desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el final, y subrayar las veces que aparece la palabra creer, la palabra fe y la palabra confiar en todas sus conjugaciones. Haga ese estudio y tu fe va a ser alimentada impresionantemente, porque el propósito del evangelista Juan, él lo mismo lo dice explícitamente: estas cosas se han escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Salmo 20. Versículo 1 al 4, un salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto. Viene otra promesa. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Otra promesa. Y en el mismo versículo. Te envíe ayuda desde el santuario. Otra promesa, tercera promesa. Cuarta promesa, y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Yo desato esta promesa del Señor para ti, para tu casa, como una palabra revelada en esta mañana en el nombre de Jesús, con cumplimiento a partir de este día en el nombre de Jesús. ¿Cuántos la reciben? Es por eso que tú puedes superar el momento difícil. Escúchame bien, iglesia, y si has venido por primera vez. Nosotros, antes de conocer a Jesús, aquí está mi mamá, vivimos momentos difíciles. Y yo creo que había un propósito de que conociéramos a Jesús. Y es que el Señor nos marcó para siempre. De amarlo a Él por encima de todas las cosas. Y que no habría conflicto, ni prueba, ni necesidad que nos pudiera apartar jamás de su amor y de su presencia. Aleluya. Como familia sabemos lo que es pasar necesidad, lo que es la pobreza, las dificultades. Y fue tan hermoso cuando mis padres conocieron de Jesús y mi mamá empezó a orar por nosotros. Y cuando Jesús llegó a nuestros corazones, no importaba la lejanía de donde vivíamos, no importaba si teníamos que caminar a la iglesia, no importaba
porque pronto la situación económica no cambió de inmediato. Pero había una paz, había un amor de Jesús en nuestros corazones que lo llenaba absolutamente todo. Y a partir de ese momento hemos visto todos en nuestra familia el cumplimiento de esta promesa. En el día del conflicto, el Señor nos ha escuchado, nos ha defendido, nos ha ayudado, nos ha sostenido, ha hecho memoria de todas nuestras ofrendas y nos ha dado conforme al deseo de nuestro corazón. Tú puedes superar el momento difícil. Escúchame, iglesia, en el nombre de Jesús. Satanás quisiera decirte que a través de esa noticia, a través de esa enfermedad, a través de ese revés financiero, a través de esa decepción amorosa, a través de ese problema que estás enfrentando, se acabó todo. No, lo puedes superar en el nombre de Jesús. Lo puedes superar. Y el tercer texto que les quiero compartir está en Segundo Libro de Reyes, capítulo 4. Segundo Libro de Reyes, capítulo 4. Versículo 1 en adelante. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Mira al que está a tu lado y dile: saldrás adelante. Dile: tú puedes superar el momento difícil en el nombre de Jesús. Qué situación tan dramática. Qué situación tan difícil. Una viuda. Esta era una mujer temerosa de Dios, que caminaba con Dios. Su esposo era un profeta, era del ministerio del profeta Eliseo. Y este hombre murió. Y lamentablemente habían unos compromisos financieros que él no había alcanzado a cubrir. Y ahora su familia se veía afectada en medio de esa situación. Esta mujer viuda nos enseña cómo superar el tiempo difícil. A través de estas cortas líneas vemos la manifestación de la gracia y el poder de Dios para aquellos que confían en el Señor. Por eso nosotros podemos siempre declarar: saldré adelante de la mano del Señor. El Señor hizo memoria de las ofrendas de esta familia para el día de conflicto. Del santuario vino la ayuda, vino el sustento, se cumplieron las promesas del Salmo 20 sobre esta familia. Pero el momento fue difícil, el momento fue de angustia, y tal vez estés pasando un momento de angustia. Tal vez justo ahora estás preocupado, preocupada por una situación. Algo está desestabilizando tu corazón y te tiene en angustia. Esta mujer, ¿cómo actuó? ¿Cómo ella enfrentó el momento de angustia? Ella fue a ver a Eliseo y ella clamó.
Y encontramos que esta mujer era una mujer que creía la palabra, creía a la palabra del profeta. Y la manera como nosotros tenemos que reaccionar frente al momento difícil es buscar una palabra, buscar la palabra de Dios, entender que la iglesia en tiempos como estos se convierte en el lugar correcto donde tenemos que permanecer. La iglesia, entre todos, tenemos que cuidar de la iglesia, tenemos que cuidar de los siervos del Señor, tenemos que cuidar que nuestra familia venga y escuche la palabra. Porque esta mujer no se quedó allí con los brazos cruzados en medio de esa situación. Ella buscó al profeta y ella clamó. El enemigo quisiera desprestigiar la iglesia, desprestigiar el ministerio, los siervos de Dios, la iglesia, los diezmos, las ofrendas, la alabanza. Porque el enemigo entiende el poder de Dios que fluye a través de este altar, a través de la administración de la palabra en este altar. Así que cuando viene el momento difícil, nuestra fe tiene que responder de esta manera: Señor, estoy pasando este momento, pero yo voy a tu casa. Hoy voy a recibir una palabra. Hoy tú me vas a hablar. Hoy mi corazón va dispuesto. Hoy, Señor, abro mi espíritu. Háblame, Señor. Yo necesito que tú me des una palabra para enfrentar este momento y para ver tu mano de poder. El asunto es que hoy en día nos podemos distraer con muchísima facilidad. Con muchísima facilidad. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que acudir a la palabra, tenemos que buscar la palabra, debemos reconocer la verdad de Dios que está allí. Ella clamó: mi esposo quien te servía ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor. Este hombre tenía temor de Dios. Lo segundo que vemos es el temor a Dios. No podemos perder el temor a Dios. El enemigo quisiera desestabilizarte emocionalmente para que creas tener licencia de hacer cualquier cosa porque estás triste, porque estás necesitado, porque te ofendieron, porque te robaron, porque te hicieron esto y te hicieron aquello. Y entonces el enemigo quisiera que tú des rienda suelta a cualquier cantidad de actitudes y de pasiones de la carne. Ella estaba pasando un momento terrible. Su esposo había muerto. Los acreedores venían a llevarse a los hijos, porque una manera en esa época de pagar las deudas era con mano de obra gratis de los hijos del que había fallecido, hasta que se pagara la deuda equivalente con mano de obra, con mano de trabajo de los hijos. Hasta allí eran esclavos y venían a esclavizarlos. Iba también a perder sus hijos. Además de estar viuda, el mismo día del funeral iba a perder sus hijos. Qué cosa tan horrible, qué cosa tan terrible. Pero esta mujer nos habla del temor a Dios. Ella le dice a Eliseo: tú sabes que él era discípulo tuyo, él era de tu ministerio, y tú sabes que él tenía temor a Dios. Si hay algo que nos va a ayudar a superar el momento difícil, es guardar el temor a Dios y revisar en nuestras vidas. Escúchame bien, lo primero que hay que hacer cuando viene el conflicto es venir a buscar la palabra, pero lo segundo es revisar nuestro corazón, que no haya de donde el enemigo se pueda pegar para acusarnos delante del trono. Rendirnos y decirle: Señor, límpiame. Señor, renuncio, corto con este pecado, corto con esta maldad, me aparto. Porque tenemos que ser coherentes. Si queremos el favor de Dios, la ayuda del Señor, yo tengo que ponerme de acuerdo con Dios. No es Dios el que se tiene que poner de acuerdo conmigo. A veces llevamos vidas en total desacuerdo con Dios y hasta nos reímos, hasta decimos que estamos bien, no, de maravilla, chévere. ¿Por qué tenemos que esperar a que venga una tragedia para rendirnos? Cuando un ser humano nos saca un arma y nos rendimos y caemos de rodillas. Me rindo.
No podemos esperar que venga algo trágico para darnos cuenta que hay cosas que el Señor quiere llevarnos a corregir. Y permítele al Espíritu Santo hablarte, redarguirte, de rendirte allí. Señor, límpiame, lávame, santifícame, perdóname. Esta mujer nos habla del temor a Dios y cómo la promesa no está muerta, porque el sacerdote de la casa, el siervo de Dios, murió. Pero escúchame bien, las promesas que Dios le había dado a ese hombre no murieron ese día. La promesa no está muerta, la promesa no muere, la promesa sigue vigente y la promesa se va a cumplir. No importa todas las adversidades que se hayan levantado, la promesa se va a cumplir. Se cumplió con Abraham y Sara. 25 años les tocó esperar. Abraham era un sardino de 75 años cuando Dios lo llamó. Ella en una edad más o menos madura, a los 100, tuvo un hijo. Mira que está tú y dile, los 100 es una edad más o menos madura. Mira que está a tu lado y pregúntale, ¿cómo te verás tú de 100? Venía el acreedor a robarse los hijos de esta mujer. Como nunca antes, Satanás está atacando en el mundo entero a nuestros hijos, más que cualquier generación anterior. Es impresionante lo que hoy en día está pasando con la famosa ideología de género y muchas otras cosas, que quiere atacar a nuestros niños, a nuestros hijos. Satanás se los quiere robar. Satanás quiere dañarlos. Satanás se quiere meter en nuestra casa, en nuestras propias casas y en nuestras propias narices, destruir a nuestros hijos, pero no se va a salir con la suya en el nombre de Jesús. Escúchame, depende de tu fe como papá y como mamá. No renuncies a tu fe, porque aunque tú y yo partamos en cualquier momento, esa promesa se cumplirá sobre nuestros hijos. Esa promesa guardará nuestro hogar. Esa promesa guardará nuestra descendencia desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Yo tengo que caminar con Él en fe. Yo tengo que tener ese temor de Dios. Yo tengo que permanecer así la cosa se ponga dura. El acreedor venía a robarse los hijos, pero había una promesa. Este hombre era temeroso de Dios. Este hombre estaba bajo bendición. Cometió errores y se metió en deudas. Es posible, no sabemos, no lo podemos juzgar. La deuda no es el mejor amigo de ninguna familia, ni de ninguno de nosotros como hijos de Dios, es una trampa. Pero la misericordia de Dios es más grande aún que nuestros propios errores. Y la promesa de Dios se cumple más allá de nuestros propios errores. ¿Cuántos están creyendo eso? Así que ella va y el profeta le dice, ¿cómo puedo ayudarte? ¡Wow! Esa parte es impactante, porque el profeta no le dijo, ay, mija, pues, si por allá llueve, por acá no escampa. El profeta no le dijo eso. El profeta le dice, ¿cómo puedo ayudarte? A cualquiera se nos harían los ojitos como símbolos de dinero, como los muñequitos. Tienen como sonido de registradora y en los ojitos el signo pesos. Claro, porque uno escucha, en una situación de esas, hermano, póngase en el lugar de ella. Yo te soy sincero. A mí me dicen, yo le cuento, ay, mira, y viene y las deudas, y entonces mis hijos, y estoy en este mundo de deudas, ¿y cómo te puedo ayudar? ¿Qué piensa uno? Pero si usted sigue leyendo, el profeta Eliseo no se metió la mano al bolsillo para decirle, a ver, ¿cuánto debes? Ahora, ¿que Dios pueda actuar así? Sí, pero no podemos ser tan conchudos en esperar que eso pase. Ahora, escúchame bien,
¿Cómo puedo ayudarte? ¿Dónde viene nuestra ayuda? ¿Qué leímos en el Salmo 20? Él hará memoria de todas tus ofrendas y te enviará ayuda desde su santo monte. Te sostendrá, te salvará, te librará. Mis amados, este era un pastor, era un siervo de Dios. Y el profeta Eliseo le dice, ¿cómo puedo ayudarte? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Viene la revelación de la palabra, Dios usando al profeta con una revelación específica para esa mujer, para esa necesidad específica, en ese tiempo específico, en esa circunstancia específica. Mis amados, hay que correr urgentemente a traer a todo el mundo a la iglesia, porque está llegando el tiempo y Dios está permitiendo que muchas de estas cosas terribles estén ocurriendo para que la gente entienda que no tiene de otra, que tiene que ir a buscar una iglesia cristiana, que tiene que ir a buscar un pastor, que tiene que ir a buscar un grupo de paz, que tiene que buscar a alguien que oren por él, que tiene que buscar de Dios, que no le queda otra, que solamente en Dios puedes conseguir ayuda para ti, para tu matrimonio, para tus hijos, para tus negocios, para tus proyectos. Así que viene esa palabra. Entonces, cuando tú estás allí, tienes que venir con una fe. Porque esto que yo estoy predicando, a ti el Señor te va a decir una cosa, a ti otra, a ti otra, a ti otra. Va a haber una revelación del Espíritu. Era lo que te hablaba al inicio. Necesitamos fortalecer nuestra fe a través de la revelación del Espíritu de la palabra. Vino una palabra revelada. ¿Qué tienes en tu casa? No tengo nada. Al principio la mente natural. Y luchamos con la mente natural. Pero luego, como esta mujer tenía temor de Dios, el Espíritu Santo empezó a ministrarle. El mayor regalo, la mayor provisión del Padre para sus hijos se llama el Espíritu Santo. Alabe al Espíritu Santo esta mañana. Ella dice nada, pero inmediatamente el Espíritu Santo le dice, hey, tú tienes un frasco de aceite de oliva. Y de pronto ella en esa lucha mental, ¿y eso para qué? Pero el Espíritu Santo le está diciendo, ¿cómo así que nada? Tú tienes un frasco de aceite de oliva. ¿De dónde se le ocurre a esta mujer dar una respuesta de esta? Si ella contestó, solo un frasco de aceite de oliva. Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan, no plata. Pero sí, préstame el baldecito, préstame donde echar la ropa, préstame esto, yo te lo devuelvo ahorita. Con eso no hay problema, ¿sí o no? Así que préstale jarras vacías a tus vecinos, diles que te presten. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Urgentemente tenemos que involucrar a nuestros hijos en la obediencia a la palabra de Dios. Esto es urgente. Mis amados, te hablo de corazón, esto es urgente. Aún en los hogares cristianos nos ha tocado levantar a nuestros hijos que reciben una influencia tan rebelde de este mundo, que aunque tú siendo cristiano te preguntan, ¿pero por qué? ¿Pero para qué? Entonces uno, con el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, paciencia, benignidad, sigue fluyendo el Espíritu Santo. Pero llega un momento donde la intensidad de esos hijos de esta generación crece y te quieren regañar y te quieren. Entonces llega un momento donde ya vas sintiendo más bien como el fuego de Elías sobre ti, que estás fluyendo ya en el fuego de Elías. Y proféticamente los ves hasta con las pestañas chamuscadas y todo. Y si tienes que lanzar una palabra de exhortación, y si tienes que prohibir, y si tienes que quitar, y si tienes que corregir, y si tienes que castigar, pues tocó papá, porque a veces no hay de otra para poder cuidar a nuestros hijos y salvarlos de la perversidad de este mundo. Lo importante es que tú no vayas a excederte, ni tienes por qué golpearlos. Y necesitas estar muy lleno del Espíritu Santo para levantar esta generación, para no comer descuento por un lado
pero por otro lado también para que ellos se sientan amados. Entonces hay que involucrar a los hijos. El profeta le dijo: mija, usted y sus hijos se tienen que unir. Todo espíritu de división en la familia yo lo reprendo ahora en el nombre de Jesús y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Tenemos que luchar para que haya temor de Dios en nuestras casas. Hasta el perrito, el gato, el loro tienen que temer. El loro que decía groserías ahora va a tener que decir aleluya, alabado. Sí, porque hay una canción que habla de la lora de Sión. Como la lora de Sión alaba. ¿No la han escuchado? Entonces toda la familia se involucraba. Cierra la puerta, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco. Y cuando se llenen, ponlas a un lado. Y empezó con un frasquito de aceite de oliva, llenó una jarra. Imaginemos la acción. Ella pensó: yo no lo voy a voltear. Si lo volteo, ¿qué tal que pare? Pase la otra. Pase la otra. Y empezó a emocionarse. Empezó a fluir el aceite y los hijos mirando eso, y no paraba de un frasco pequeño de aceite, no se detenía la provisión, el sustento. Yo te estoy profetizando que algo sobrenatural Dios va a hacer así en tu casa, contigo, con tus hijos, en tu trabajo, en tu empresa, en tu ministerio. Saldrás adelante en el nombre de Jesús. Lo que yo me burlaba de mi familia cuando no conocía al Señor. Un día mi hermana Indira, porque no sé por qué la familia nuestra tiene un gen, el gen del olvidadizo. No sé de dónde lo sacamos, mami, ese gen. Entonces mi hermanita estaba buscando las gafas que se le habían perdido. Ay, mis gafas, mis gafas, mis gafas. 16 años este peladito, pero qué cosa tan horrible. ¿Qué se le perdió, mamita? Las gafas, sí. Ore, mamita, para que las encuentre. Ay, Dios mío, qué cosa tan horrible. Yo recuerdo que colocaban cassettes, imagínense la generación que soy yo, cassettes. Cassettes de alabanza. Y entraba y yo cogía la grabadora, lo sacaba, se los tiraba en la cara y le decía: mientras yo esté en esta casa, se escucha la música que yo quiero. Yo que iba a pensar que Dios me iba a hacer un adorador y salmista. El humor de Dios, a Dios no le gana a nadie. Hay gente que le cuesta recibir una palabra de fe como esta, que le parece ridículo, que le parece una historieta, una fantasía. Lo mejor que puedes hacer es rendirte al Espíritu Santo y decir: perdóname, Señor, como aquel hombre que los discípulos nada que le liberaban el demonio. Y el Padre le dijo: ayuda a mi incredulidad. Tenemos que fortalecer nuestra fe, pero yo creo en milagros sobrenaturales y en el nombre de Jesús declaro esos milagros sobrenaturales fluyendo sobre ti y sobre tu casa. Ella hizo, verso 5, ella hizo lo que se le indicó. ¿Qué ejemplo esta mujer? Esta mujer nos da un ejemplo impresionante. Todo lo que le indicó el profeta, todo lo que se predicó en la iglesia, todo lo que Dios le reveló, todo lo que Dios le habló, ella siguió las indicaciones. De aquí en adelante, mis amados, porque fe es obediencia a la palabra. Fe no es decir yo tengo fe. Hay mucha gente que dice yo tengo fe y no tiene nada de fe. Porque la fe hay que alimentarla por el Espíritu. Ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras, ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Le dijo: ya no hay más. Respondió al instante. El aceite de oliva dejó de fluir. ¿Qué pasó? Todo iba tan bien. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué paró? Porque tú y yo no dependemos de un frasco de aceite. Dependemos del Dios soberano, todopoderoso, que es nuestra fuente. Hoy fue un frasco de aceite.
Mañana Dios tendrá otra provisión. Pasado mañana Dios se las ingeniará de otra forma, de otra manera. Pero no te faltará el sustento de Dios. La mano poderosa de Dios no se acortará jamás. Hasta allí fluyó el aceite, pero la bendición de Dios seguirá fluyendo de muchas otras formas, de muchas otras maneras. Quiero culminar con este verso 7. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, ay, Dios mío, esta mujer hasta cuándo nos va a dar tanto ejemplo. Aleluya. Estamos hablando de una mujer viuda. Acaba de perder el amor de su vida, a su esposo. Le iban a tomar los 2 hijos por esclavos. Dios le hace el milagro y esta mujer vuelve a la iglesia a contar el testimonio. Cuando los 10 leprosos fueron sanados, ¿cuántos regresaron? ¿Qué es 1 de 10? ¿Qué porcentaje? El 10%, ¿verdad? Eso de porcentajes en la Biblia es tremendo. Como los espías de Moisés, 2 de 12. Lo triste es que un porcentaje muy reducido de creyentes son realmente agradecidos con el Señor. Pero nosotros vamos a hacer que ese porcentaje crezca y se aumente aquí en Candelaria en el nombre de Jesús. Amén. Y el Señor reclama y dice, ¿no son 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Solamente vino este que es samaritano a darle gloria a Dios? Hay gente que viene, ay pastor, ore por mí, listo, va muy bien. Uno le da una palabra, un consejo, ay gracias pastor, Dios le hace el milagro, muy bien. Ni por las curvas, ni siquiera vino a dar el diezmo ni la ofrenda, ni siquiera vino a dar testimonio ni darle la gloria, se le robó toda la gloria a Dios. ¿Qué hizo esta mujer? Volvió. Pastor Eliseo, quiero contarle un testimonio. Y aquí está mi ofrenda, y aquí está mi diezmo, y yo quiero sembrar para esto en la obra de Dios. Le contó lo que había pasado. ¿Sabes qué? Dios tiene más revelación para ti. Mira el que está a tu lado y dile, Dios tiene más revelación para ti. En el nombre de Jesús, yo declaro sobre el cuerpo pastoral de esta casa espiritual, de esta iglesia, la revelación del Espíritu fluyendo. Porque cada vez que el pueblo de Dios venga a este lugar, recibirá una revelación del Espíritu y de la palabra que provocará que la gloria de Dios se manifieste y se obren milagros y cosas sobrenaturales en el pueblo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Por qué te lo digo? Porque si ella no vuelve a la iglesia, se pierde la siguiente revelación. Ahora el profeta le da otra revelación, una nueva revelación. Ahora vende el aceite de oliva. Primer punto de esa revelación, vende el aceite de oliva. Segundo punto, paga tus deudas. Tercer punto, tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. ¿Qué pasa si ella no vuelve a la iglesia? ¿Qué pasa si ella no viene a darle gloria a Dios? ¿Qué pasa si ella no busca al profeta para una nueva palabra? Todo eso que ocurrió solamente fue un momento para salir de esa situación. Pero se hubiera perdido lo demás, las bendiciones que Dios tenía para ella y para sus hijos. Cuando ella recibe esta nueva revelación, entonces ella vende el aceite de oliva. Escúcheme bien, no tenía nada y ahora estaba llena de aceite de oliva. Estaba triste. Aparentemente, hasta ahí llegaban, sus hijos iban a ser esclavos. Ahora se convierte en empresaria.
Vende el aceite de oliva, un emprendimiento. Paga sus deudas y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Una manera de interpretarlo es que era tan abundante la cantidad de aceite que la plata que les quedaba para el resto. Yo me inclino por otra interpretación, que es la siguiente. El Señor le dice, bueno, mija, ahí tienes su empresa. De aquí en adelante serás una empresaria de aceite y de esa empresa vivirán tú y tus hijos de aquí en adelante. Aquello que parecía el acabose, la ruina y la destrucción para una familia se convirtió en una tremenda y poderosa empresa de aceite de oliva. Saldrás adelante. Ponte sobre tus pies, por favor, un instante. Y levanta tus manos al cielo y dile, Señor, yo creo a tu palabra. Yo creo, Señor. El Espíritu Santo había preparado este tiempo. Yo no lo tenía preparado, pero el Espíritu Santo sí. Y cuando fui invitado, oré al Señor y Dios me reveló esta palabra para esta iglesia, para este ministerio, para estas familias. Es la revelación que Dios ha traído para ti. Y de aquí en adelante el Espíritu Santo seguirá fluyendo, seguirá hablándote, te dirá qué hacer. Porque dice que el Espíritu Santo te revelará las cosas que habrán de venir. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Levanta tus brazos al cielo. Adora al Señor y dile, Señor, gracias, porque tú eres mi Padre, que me sustentas, que me guardas. Gracias porque escucho tu voz decir, hijo, saldrás adelante. Aunque estás atravesando la tormenta, saldrás adelante. Aunque te han cerrado puertas, saldrás adelante. Aunque hay impedimentos, barreras, dificultades, saldrás adelante. Aunque te sientes triste y has perdido oportunidades o sientes que en vez de ganar, ahora estás en déficit, saldrás adelante. Aleluya. Que fluya esa revelación, Espíritu Santo, para cada hijo tuyo. Levanta tus brazos y dile, Señor, yo creo en tu promesa, que tú haces memoria de mis ofrendas, que tú haces memoria de mis ofrendas, Señor, y me libras y me ayudas en el día del conflicto. Envías tu ayuda desde el santuario, desde tu casa, desde este altar, para sustentarme, para darme conforme al deseo de mi corazón. Y empieza a clamar y empieza a orar y empieza a orar incluso por tus hijos. El enemigo no se va a robar a tus hijos. Tal vez tú dices, pastor, pero es que mis hijos están en las drogas, mi hijo tiene una posición totalmente contraria a la fe. Ora por ellos, reclámalos, porque el enemigo no se saldrá con la suya. No se saldrá con la suya. Aleluya, el temor de Dios, que venga temor de Dios a los corazones. Arrepiéntete de toda maldad. Pide perdón al Señor por todos tus pecados. Si has fallado al Señor, si le has dado la espalda, si te has burlado de las cosas de la fe, arrepiéntete y dile, Señor, perdóname, límpiame, santifícame. Te necesito. Si estás pasando por una dificultad, cree que hay un Dios poderoso que te ayuda, que no te va a dejar solo, que no te va a dejar sola, pero que la tristeza, que la aflicción, que el momento difícil no te dé licencia para alejarte de Dios, no te dé licencia para pecar, no te dé licencia para maldecir. Todo lo contrario, sé temeroso de Dios, ven a la casa del Señor, busca la palabra, busca la revelación del Espíritu. Levanta tus brazos, adora al Señor. Dile, Señor, yo descanso en tus promesas. Yo descanso en tus promesas. Tú hoy me dices, saldrás adelante. Tú hoy me dices, puedes superar el momento difícil. Y yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Dile, Señor, yo lo creo. Aleluya. Aleluya. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir.
aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Y puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Si alguien está enfrentando una prueba, una dificultad, tu mano derecha ponla en alto. Yo quiero orar por ti allí donde tú estás. Si estás atravesando una necesidad, una dificultad que te quiere robar la paz, que te produce angustia, recibirás la ayuda del Señor. Pero no abandones el altar de las ofrendas. No cometas ese error. No cometas ese error. Al principio la mujer dijo no tengo nada, pero inmediatamente el Espíritu Santo le redarguyó. Porque lamentablemente hay mucho cristiano desobediente que cree que la prueba le da licencia de quedarse con los diezmos y las ofrendas del Señor. No cometas ese gravísimo error. Porque entonces, ¿qué memoria va a hacer el Señor el día de tu conflicto? Cuando Él hace memoria de tus ofrendas, de todas tus ofrendas. Todas las ofrendas es el diezmo, la ofrenda, la primicia, los filipenses, la semilla de fe, tantas clases de ofrendas que hay. Así que levanta tus brazos y yo te pido, Señor, tú sabes librar al justo de todas sus aflicciones. Y para cada aflicción hay una victoria sobrenatural de parte tuya, Señor. Esperamos de ti las victorias. Y que te acuerdes de este pueblo tuyo en el día de conflicto. Que muestres tu gloria y tu poder. Te alabamos, te glorificamos. Recibe toda la gloria y la honra. Señor, abre puertas de bendición para tus hijos. Mira aquellos que están orando por sus hijos, que no están caminando contigo o que se han apartado de los caminos del Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, yo los reclamo para el Rey de Reyes, para el reino de Dios. Satanás, te reprendo y te ordeno, los sueltas ahora en el nombre de Jesucristo y reclamo a esos hijos para el reino de Dios, para que sirvan a Dios, para que sean hombres y mujeres de Dios llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, hombres prósperos, hombres y mujeres de Dios exitosos en el nombre de Jesús. Desato bendición sobre Misión Paz Candelaria, desato bendición sobre todas las familias, desato bendición sobre todos los empresarios, desato bendición en todos los matrimonios, Señor, en Cristo Jesús. Si lo recibes, levanta fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Antes de seguir adelante, yo quiero orar por aquellos que hoy por primera vez han venido a este lugar. Si alguien te invitó, si tú viniste por primera vez, yo quiero orar por ti. No te vayas sin la bendición del Señor, por favor. Ven porque yo te quiero bendecir. Si vienes por primera vez hoy, ven aquí adelante, por favor, yo quiero orar por ti. Si tú invitaste a alguien, tráelo, por favor, acompaña. Acompaña a tu invitado hasta acá, hazte con él acá. Yo quiero darte una palabra de bendición mirándome frente a frente. Señor te bendiga, bienvenida, una alegría tenerte acá. Bienvenida, Señor te bendiga.
Bienvenido, el Señor te bendiga. ¿Quién más viene por primera vez? Bienvenido, Dios te bendiga. ¿Vienes por primera vez? ¿Ya habías venido? Bienvenido, Dios te bendiga. El Señor se las ingenia de alguna manera para acercarnos a Dios. Yo le huí. Yo era muy buen hijo, pero era muy buen estudiante.